¿Ya? Ya hemos dejado de, ya hemos avanzado con la parte de los conceptos, qué es validez, cómo realizar una pregunta de investigación, cómo realizar tu búsqueda sistemática, cómo ver en qué revista tienes que publicar, qué es validez, qué no es validez, cómo evaluamos causalidad o no. Y ahora ya entramos a que vayas aplicando un poquito de esos conocimientos que ya has estado ganando con las clases pasadas, ¿ya? Y con todas tus clases de todos tus ciclos previos. Una consulta, ¿en qué ciclo estás ahorita? Sexto. Sexto ciclo. Ah, ok. Ya, listo. Entonces, vamos a empezar con esto. Este es observacionales 1. Tenemos que hablar acerca de reportes de casos o series de casos y también vamos a ver estudios transversales y con ello vamos a tener nuestra primera herramienta de evaluación de calidad, que es el Newcastle Ottawa, pero adaptado para los estudios transversales. ¿Ya? Entonces, la introducción, el índice, y empezamos con esto, ¿no? ¿Cómo realizas un trabajo de investigación? A ver, dame una idea de investigación. Cualquier idea. Tu pregunta de investigación. Vamos. El único apellido que me acuerdo ahorita, aparte de mis delegadas, es Amasifuen. ¿Estará por acá? No está Amasifuen. Pero, bueno, en fin. Por ahí en seminario me decían, doctora, tengo una idea de investigación. ¿Qué le parece si en niños menores de 5 años nosotros queremos evaluar qué tanto el consumo de paracetamol, el consumo de paracetamol versus ibuprofeno va a disminuir la fiebre en un periodo de 1 hora? Y es una idea de investigación muy interesante, ¿verdad? Entonces, tú primero empiezas, te acuerdas tú primero empiezas, para hacer un trabajo de investigación, empiezas con tu pregunta de investigación, ¿verdad? Y de acuerdo a tu pregunta de investigación vas a determinar el diseño de la investigación que tú vas a hacer, es decir, el tipo de estudio. Si es que ya sea observacional, ya sea experimental, si es observacional, qué tipo de estudio va a ser, si va a ser un transversal, cohorte, caso control. Va a depender netamente de tu pregunta de investigación y también qué datos también tienes, ¿ya? Más que todo en tu pregunta de investigación. Entonces, tú empiezas con una pregunta de investigación y de ahí vas evaluando el diseño de investigación. Entonces, acá tienes una pregunta, ¿no? En adultos con adultos mayores con hipertensión arterial, ¿cuál es la prevalencia de la adherencia a las medicaciones antihipertensivas? Y tu diseño de investigación probablemente, como está hablando de prevalencia, va a ser un estudio transversal, ¿verdad? Listo. Entonces, ahí tú estás en una disyuntiva, ¿no? Doctora, la pregunta de investigación que estoy formulando va a ser adecuado para un estudio observacional o un estudio experimental, ¿no? Y ahí te preguntas, ¿qué es un estudio observacional? Rayos. ¿Qué era un estudio observacional? ¿Te acuerdas? Estimada Ruiz, ya me voy acordando. Ruiz. Ahí me acuerdo de apellidos. Pero, ¿te acuerdas que un estudio observacional era cuando te mantenías al margen? No hacías ningún... ¿Cómo? No hay intervención, perfecto, ¿verdad? Entonces tú observabas una población y de esa población evaluabas los datos. No generabas ningún tipo de intervención, ¿verdad? Y tu estudio experimental, para la redundancia, pues es un estudio que realiza un experimento o da una intervención a una población, a unos pacientes. Y tu ejemplo pues básico podría haber sido que en tu estudio observacional pues, estés viendo un estudio corto, un transversal, y en tu estudio experimental el estudio de bandera de los estudios experimentales iba a ser ¿qué? El ECA, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces ahí empezamos. Y vamos a empezar con los estudios observacionales. Doctora, ¿qué es un estudio observacional? Bueno, te voy a decir que es una observación y un registro de los acontecimientos sin intervenir en el curso natural de esto. Es decir, yo voy a observar el evento y voy a sacar datos de esos eventos que estén pasando en mi población. No le voy a brindar ningún tipo de intervención, no le voy a dar medicamento, no le voy a dar quizás alguna terapia, etc. No, netamente me voy a dedicar a recolectar la información que esté presente en ese momento para esos pacientes. Recuerda que gran parte de los estudios, como son mucho más baratos hasta cierto punto que hacer un estudio experimental, va a ser por esa razón que hay una gran cantidad de estos estudios en las ciencias biomédicas, en el cual aproximadamente el 70-80%
de los estudios reportados son estudios observacionales, ¿ya? Estos van a ser descriptivos o analíticos. ¿Te acuerdas que los descriptivos iban a ser, por ejemplo, los reportes de casos, series de casos, estudios transversales, estudios poblacionales, etc.? Pero un estudio transversal también puede ser analítico, ¿verdad? Entonces, un estudio transversal puede ser analítico o puede ser también descriptivo, ¿ya? También, por ejemplo, pueden ser de manera longitudinal o única. Longitudinal, ¿te acordás que estaba tu cohorte prospectiva, retrospectiva, ambipextiva? Es que no me equivoco. Y también una evaluación única, que justamente esa era la característica de tu estudio transversal, ¿no? Que era como un screenshot, una foto de lo que estaba pasando en tu población. También se utilizan para informar, por ejemplo, tratamientos, prevención, evaluar factores de riesgo, etiologías, diagnósticos, historia natural, entre otros. Entonces, esas son las características de los estudios observacionales y justamente lo que vamos a evaluar ahora van a ser estos tres, ¿ya? Reportes de casos, series de casos y también estudios de corte transversal. Entonces, vamos a empezar con una pequeña reflexión, un pequeño recordaris de lo que has estado pasando cuando era los años 2019. ¿Cuántos años tenías en el 2019? ¿Cuánto? 16. ¿Veías las noticias cuando tenías 16 años? No. ¿Cuánto tenías? 2 años. Sí, acá me dicen un alumno así, ¿no? Acá presionado para no ver noticias. Está bien, no te preocupes. Ya, ahora como ya no tienes 16, ahora tienes que ver noticias, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿recuerdas que en esos años 2019, un 12 de diciembre, ahí, por esas fechas, en la ciudad de Wuhan, en China, había un pequeño mercado, ¿no? En donde se estaba reportando, se había encontrado varios reportes de enfermedades respiratorias que no tenían un desarrollo común, no tenían un desarrollo de enfermedad habitual y que tenían como que un tipo de sintomatología parecida a una neumonía que no respondía al tratamiento, ¿ya? Eso pasó un 12 de diciembre de 2019. Posteriormente, aparece un 31 de diciembre, ¿ya? Cuando estás ahí, acá nosotros estamos celebrando Año Nuevo, que sí, 2020 va a ser el mejor año de mi vida, este es mi año, yo voy a ir con todo, 16 años, tú estás en quinto secundaria, ¿no? Ya, voy a ingresar a la universidad, primer puesto, tenías ahí todo el futuro por delante. Pues resulta que el 31 de diciembre la OMS comienza ya a informar de varios casos de neumonía de causa desconocida, ¿ya? Que era una neumonía muy atípica y que tenía síntomas así muy comunes como, bueno, como la fiebre y la disnea, ¿no? La dificultad para poder respirar. Entonces estos casos comenzaron a ir aumentando, no solamente ya era netamente en la ciudad de Wuhan, en China, con algo que se conoce como brote, ¿no? Tú ya has llevado epidemiología, sino que ya se iba ya dispersando a diversos países alrededor de China. Empezó por Japón, empezó por Corea, empezó por quizás Tailandia, etcétera. Hasta que en algún punto se llega a hacer más observaciones, ya tomó un interés a nivel de salud pública el hecho de que tengas que evaluar y definir qué tipo de virus estaba habiendo, qué tipo de patógeno era el agente etiológico de esta enfermedad. Y ahí es donde que el 10 de enero la CDC te publica información sobre el brote del nuevo coronavirus, el famoso 2019 nCoV o el virus COVID SARS-CoV-2, ¿no? Entonces es ahí donde que ya comienzan a haber brotes a nivel de todo, casos de COVID-19 o de esta neumonía típica a nivel de todo, de varios continentes del mundo. Una pregunta, ¿cuál sería tu pregunta de investigación en este caso? ¿Qué harías con neumonías atípicas que no sabes cuál es la etiología? ¿Cuál sería tu pregunta de investigación? Ahí, pero no te voy a preguntar yo, ¿cuánto te dirías, no? Hay una nueva enfermedad que presenta nuevos síntomas y yo puedo decir, pucha, ¿cuáles son los síntomas o qué, cuáles? Porque no sé nada de esa enfermedad, es una enfermedad nueva. Entonces puedo decir, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en esta enfermedad? O puedo decir quizás, ¿cuál es la línea o el desarrollo de la enfermedad? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es la línea de desarrollo de la enfermedad? Y, por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para esta enfermedad?
cómo se contagia esta enfermedad, cómo llegamos a nosotros a describir todo lo que tenga que ver, tanto factores internos o externos, para que una persona desarrolle la enfermedad y quizás tenga un desenlace fatal. Entonces, habría como que más que todo sería algo descriptivo, ¿no te parece? Como que algo donde vamos describiendo, por ejemplo, en un paciente, cómo se desarrolla la enfermedad. Porque tú sabes algo de esa enfermedad. ¿Sabías algo de esa enfermedad en ese entonces? ¿Sabías cómo se replicaba? ¿Cuál era el modo de transmisión? No, ¿verdad? Entonces es ahí donde ¿qué tipo de diseño de estudio tú crees que sería conveniente para esta enfermedad emergente? ¿Cómo? Observacional. Ya, muy bien. Y ahora un poquito más dentro de los observacionales. ¿Qué tipo de estudio? Pero descriptivo es lo mismo que observacional. No me estás dando... Porque es una enfermedad nueva. ¿Tú vas a hacer un estudio transversal con ello? ¿Con una enfermedad nueva? Si no sabes específicamente cómo se desarrolla la enfermedad. Entonces es ahí donde nosotros vamos a desarrollar ¿qué? Los famosos reportes de casos, series de casos, ¿ya? Entonces, ¿qué es una serie de casos? ¿Qué es una serie de casos? Ya mira, son estudios observacionales descriptivos donde describen detallada y cuidadosamente uno o varios casos clínicos. Resumen, ¿qué es un reporte de una serie de casos? Una descripción de un caso clínico. Pero doctora, ¿puedo yo, y en ese caso clínico hay un grupo comparador? No. ¿Por qué? Porque estás netamente describiendo ¿qué? Un caso clínico, ¿no? De una persona, de un paciente en este caso, o puedes llegar a describir varios pacientes, ¿ya? Entonces también te dice, ¿te va a permitir establecer relación causal? ¿Te acuerdas de tu clase la semana pasada? No, ¿verdad? ¿Por qué no va a permitir establecer relación causal? Porque no tienes un grupo comparador, ¿no? ¿Con qué lo vas a comparar? ¿Cómo vas a establecer medidas de asociación si es que no puedes, cómo vas a evaluar causalidad si es que no tienes un grupo comparador? ¿Ya? También, entonces, lo que vamos a ver es que cuando hay una enfermedad que está emergiendo, vamos a nosotros tratar de describir esta enfermedad y el principal diseño de estudio que vamos a utilizar es el reporte de caso, ¿ya? El reporte de caso usualmente es para 1 a 2 pacientes y algunos estudios o algunas bibliografías se refieren que la serie de casos es a partir de 4 pacientes y otras bibliografías se dicen que a partir de 10. Eso puede variar, pero la norma es como que de 1 a 2 pacientes es tu reporte de caso y más de 2, 3, 4 pacientes a más sería tu serie de casos, ¿ya? Entonces, ¿por qué me dice... ¿Por qué sirve? Bueno, vamos a saber que es uno de los diseños más frecuentes publicados en revistas biomédicas y también a pesar de que tengan un nivel de evidencia bajo, porque te acuerdas que un reporte de caso o una descripción que no estaba tan normada, ¿dónde estaba? ¿Dónde se encontraba en la pirámide de la evidencia? En la base, ¿verdad? Entonces, a pesar de estar en la base de la pirámide de la evidencia, es importante porque nos permite reconocer enfermedades emergentes, nos permite hasta cierto punto brindar alertas epidemiológicas como pasó en el caso del COVID, ¿ya? Entonces, también te sirve para compartir experiencias clínicas singulares. En el caso de que tú tengas un paciente que esté teniendo, al cual tú siempre lo manejas de la misma forma. Tú tienes un paciente que de pronto le das ceftriaxona para su neumonía, pero ese paciente te da una reacción anafiláctica adversa, así una complicación súper inusual que no sea la norma. También puedes utilizar ese caso para realizar un reporte de caso. También, por ejemplo, si es que tú estás haciendo un procedimiento usual, en el cual obviamente cada procedimiento tiene sus complicaciones, pero también hay complicaciones muy bajas, o sea, que pueden pasar en 1 en 1.000.000, y de pronto en ese paciente llegas a tener esa complicación. Entonces, eso también puedes tratarlo y hacerlo con un reporte de caso. Puedes tener una enfermedad muy común con algún tipo de evidencia clínica muy infrecuente. Entonces, puedes también tener, por ejemplo, en este caso, si es que tienes un paciente con una colecistitis, ¿ya?
Tú sabes lo que es una colecistitis, ¿no? La vesícula biliar inflamada, pero puede que en este caso tu paciente no sea cualquier vesícula biliar inflamada, sino que de pronto la vesícula de tu paciente sea de 30 centímetros por 30 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho. ¿Eso va a ser un caso usual? ¿Tú qué opinas? Tu vesícula debe ser así chiquita. No, ¿verdad? Porque estarías teniendo una vesícula demasiado grande, que eso no es la norma, eso no es lo usual. Entonces, con ello tú puedes desarrollar un reporte de caso, ¿ya? Entonces, recuerda, nos ayuda a determinar enfermedades emergentes, nos ayuda a determinar efectos adversos raros, nos ayuda a determinar enfermedades normales con presentaciones inusuales y también nos ayuda a determinar complicaciones muy infrecuentes, ¿ya? Entonces eso es importante. ¿Qué pasa con la ética? Doctora, yo estoy ahí rotando en mi hospital 2 de Mayo y de pronto encuentro que hay un caso muy importante y lo quiero hacer un reporte de caso. Voy y agarro la historia de mi paciente, me voy, armo mi reporte de caso y lo publico así nada más. ¿Tú qué crees? ¿Qué has hecho cuando has hecho tu tesis, cuando has hecho tu protocolo? Siempre los tenías que mandar a algún lado, ¿verdad? Que es al comité de ética. Entonces, cuando tú tienes así un reporte de caso, lo que vas a llegar a hacer es que en primera instancia, si es que tu paciente está vivo, le tienes que preguntar a tu paciente, ¿verdad? Y le tienes que pedir su consentimiento informado a tu paciente. Si tu paciente lamentablemente quizás ha fallecido, lo que tienes que hacer es pedirle el consentimiento informado a un familiar. Y si es imposible para ti contactar a algún familiar o al paciente, pues pides el consentimiento informado de la institución en la que se ha visto a ese paciente, ¿ya? Entonces, hay muchas utilidades en una serie o reportes de casos. En este caso sería pues descripción del cuadro clínico, y hemos visto que un reporte de casos te va a describir cómo se desarrolla una enfermedad, cómo se desarrolla una complicación, cómo se desarrolla quizás un evento adverso. Te hace también saber cómo la historia natural de la enfermedad o del evento de interés. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un reporte de caso, lo que tienes que establecer es una línea de desarrollo de la enfermedad, como que una secuencia de una línea de tiempo de cómo llegó el paciente, qué fue lo que le brindaron, qué tuvo, cómo fue su outcome, que si es que por acá desarrolló otra complicación, si es que por acá desarrolló otra complicación, y al final tienes que describir en una línea de tiempo todos los eventos que le ha pasado a tu paciente. Es una descripción de eventos de interés infrecuentes, como ya te mencioné, eventos adversos infrecuentes, quizás presentaciones inusuales de piezas quirúrgicas, o incluso también manifestaciones inusuales. También nos sirve como vigilancia epidemiológica y formular hipótesis de posibles factores de riesgo. Porque en este caso de COVID que tú estabas viendo un paciente, ¿no? Tú querías hacer un reporte de caso de tu paciente con COVID en los años 2019 y de pronto ibas y le preguntabas dónde había ido, dónde había estado, después de que quizás haya ido al mercado de China, con cuántas personas había conversado, si es que esas personas estaban infectadas. O sea, le haces como que una evaluación exhaustiva del desarrollo de la enfermedad, desde el día cero hasta el momento en el cual tú le estás viendo y le das de alta a ese paciente. Entonces, de esa forma, tú puedes llegar a determinar cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, o de qué forma se pudo transmitir la enfermedad, o qué medicamento fue adecuado para mejorar los síntomas de la enfermedad o no, ¿ya? También te da una obtención de frecuencias, también te puede dar, pero eso es un poco no es tan usado porque usualmente los reportes de casos, series de casos son evaluaciones de 2 a 10 pacientes, algunas veces puede llegar hasta 41 pacientes, pero ahí como que te da un estimado, pero obviamente no vas a poder extrapolar todos esos resultados hacia todos los pacientes o a toda la población. Te da el reporte del inicio o presencia de una epidemia o emergencia de nuevas enfermedades, como pasó en COVID, ¿verdad? Te dio como que de pronto un reporte de caso de una neumonía típica, otro reporte de caso de otra neumonía típica, donde que no se podía saber específicamente cuál era el agente etiológico. Ya tú, a través de los reportes de casos, estás describiendo, por ejemplo, el desarrollo de esa enfermedad. Y así es como se empezó. Para describir una nueva enfermedad se empezó con reportes de casos.
Ahora, doctora, pero no todo lo que brilla es oro, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de ese estudio? Pues, como es un reporte de caso netamente, va a haber mucha variabilidad en estos. ¿Por qué? Porque va a estar a la subjetividad personal, es decir, cada médico, cada personal de salud va a reportar lo que está viendo o observando de acuerdo quizás a su criterio, y ese criterio obviamente no va a ser unificado. Incluso puedes tú tener influencia de criterios de otros lados. Tú puedes ser un peruano que está utilizando guías de práctica clínica americanas, o guías de práctica clínica europeas, o guías de práctica clínica de MINSA. Entonces va a variar los criterios de toma de examen, va a variar los criterios de poner en qué momento se realizó una complicación severa, cuando le doy antibiótico, cuando no le doy antibiótico. Entonces va a variar todo ello. No vamos a permitir comparaciones porque netamente estamos evaluando pocos casos. También representa una experiencia limitada a un investigador porque te está mostrando netamente solamente una persona, ¿ya? No te está mostrando una población como usualmente vemos en los demás estudios. La presencia de un factor de riesgo puede ser solo el azar, y eso se debe a que estamos viendo netamente una población pequeña. Y te acuerdas que cuando querías evaluar tu valor P, por ejemplo, si te hacen un cuadrito en un reporte de caso, tú vas a saber que como es un valor pequeño, probablemente si es que hay algún valor P significativo, alguna asociación estadísticamente significativa, se debe a que el valor total del número de participantes que estás evaluando es muy pequeño, ¿ya? Entonces, también te dice, la presencia no presentan evidencia sólida para alterar la práctica clínica. No es una evidencia sólida, y eso también se ve en tu pirámide de evidencia, ¿verdad? Que un reporte de caso es la base de la pirámide de evidencia. También te dicen, no permite describir con exactitud el cuadro clínico ni la historia natural de una enfermedad o un evento de interés. Y eso es importante porque como va a estar este reporte de caso, puede estar sumido al sesgo de la persona que ha redactado ese caso, o de la persona que está realizando el tratamiento, pues puede estar afectada cómo se describe cada uno de estos eventos de este reporte de caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tienes acá este reporte de caso en donde te menciona, ¿no?, el primer caso del nuevo coronavirus en los Estados Unidos. Este es el link de este estudio, y va a haber acá vas a ver, por ejemplo, una línea de desarrollo de los eventos desde el día 1 hasta el día 11, cómo pasó, cómo fue la fiebre, cómo fue la tos, la rinorrea, la fatiga, la náusea, etc. Y también vas a ver, por ejemplo, cómo te describen la parte de la evolución en el plano radiológico, ¿ya? Entonces vas a ver cómo va evolucionando el paciente, y eso lo tienes que describir en tu reporte de caso. Es importante que para un correcto, adecuado reporte de caso, para una correcta escritura de un reporte de caso, lo que tienes que hacer es incluir imágenes, y también lo que tienes que hacer es tratar de incluir algún tipo de medición diagnóstica completa, por ejemplo, como las famosas biopsias, ¿ya? Entonces siempre trata de incluir biopsias. Entonces también vemos la serie de casos que te había dicho de que era, por ejemplo, la misma característica de un reporte de casos, solo que cambiaba el número de participantes que teníamos. Acá podríamos tener a partir de 3 o 4 a más participantes. Ya en este caso, que hemos visto que es una serie de casos de la evaluación de la disfunción de hígado en pacientes con COVID-19, ves que no tienes 1, 2, 3, 7 pacientes, en el cual, por ejemplo, esta es la tabla de resumen de estos 7 pacientes. Para ello, nosotros no solamente, como estamos en lectura crítica, no nos conformamos con el hecho de que tú sepas que es un reporte o una serie de casos, porque eso prácticamente creo que ya lo has visto en diseño, ¿verdad? Acá es donde ya nos ponemos a analizar un poco más el reporte de caso. ¿Y con qué herramienta? ¿Qué herramienta, doctora, me permite a mí evaluar este reporte de caso? Es justamente la guía CARE, que es como que diminutivo para Case Report, que lo que va a hacer es ayudarte a que haya una correcta herramienta de reporte de estos casos, valga la redundancia. ¿A qué me refiero con esto? La guía CARE lo que te va a ayudar es que te va a mencionar, estimado doctor, usted tiene que tener acá su
poner el título de esta forma adecuada, tiene que poner usted la discusión del caso de esta forma adecuada, tiene que usted poner de qué manera se evaluó al paciente, cómo realizó usted los diagnósticos, la línea de tiempo del desarrollo de este paciente y cómo fue su desarrollo de la enfermedad. O sea, te da como unos criterios que tú tienes que tener para desarrollar un correcto reporte de tu reporte, de tu serie de casos, reporte de casos. O sea, ¿a qué me refiero? Te está diciendo, ¿sabes qué, doctora? Usted tiene que usar esta herramienta para que usted pueda escribir bien su reporte de caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué empezamos? El HIMSS Report es un checklist, ¿ya? Es un checklist en el cual, por ejemplo, lo que vas a hacer nos va a ayudar a mejorar la calidad. ¿En qué términos la calidad? Porque esta es una herramienta de reporte, o sea, una herramienta de buena escritura o una herramienta de buen reporte de esta serie de casos o casos, reporte de casos. Entonces, lo que te dice con mejorar calidad es que a través de estos checklists lo que está haciendo es que tú pongas necesariamente todo lo que una serie de casos tiene que tener, todos los ítems, para que sea entendible para otra persona. También te dice transparencia, porque de esta forma tú llegas a saber, por ejemplo, en qué día llegó tu paciente, cuáles serán los factores de riesgo de tu paciente, bajo qué examen de laboratorio se llegó a tomar la prueba diagnóstica, etc. También te menciona que sirve de utilidad en los reportes porque nos va a ayudar a que podamos nosotros reproducir estos reportes en otras poblaciones o evaluar, por ejemplo, chequear netamente. Si es que tú eres un médico y de pronto tienes un caso muy parecido, lo que puedes llegar a hacer es como llegar a tomar referencia a ese caso y puedes como que ver qué tanto la forma de tratamiento mejoró o no el resultado de tu paciente. Obviamente es la base de la pirámide de la evidencia, ¿no? Pero cuando no tienes casos similares con las cuales compararlos, prácticamente un reporte de caso te ayuda bastante, ¿ya? Sirve como una herramienta docente de investigación en medicina y también te da cómo aportar evidencia clínica temprana, ¿no? Te da que tú tienes que presentar nuevos efectos adversos, presentaciones inusuales o enfermedades emergentes. Entonces, esta es la guía CARE, que es un checklist de aproximadamente 13 ítems, en donde tú vas a evaluar, por ejemplo, el título, las palabras clave, los resúmenes, la introducción, la información del paciente, las evaluaciones, los descubrimientos clínicos, la línea de tiempo, la evaluación diagnóstica, la evaluación terapéutica, el seguimiento y la discusión. Entonces, acá también lo que refuerza esta guía CARE es la parte de la ética del consentimiento informado. Porque en muchos casos, cuando estés en clínicas, lo que va a pasar es que hay que hacer este reporte de caso ya, y lo realizan, sin embargo, no piden el consentimiento informado al paciente ni a los familiares, y mucho menos a la institución. Entonces, es por eso que es importante que la guía CARE te menciona ello, ¿no? Cómo es la perspectiva del paciente y cómo tú pides el consentimiento informado hacia tu paciente, y fomenta también la vigilancia clínica epidemiológica, ¿no? Entonces tenemos este casito, te dice acá, vamos a hablar los ítems de la guía CARE de manera rápida, ¿ya? Acá tenemos el título te dice, el diagnóstico o intervención del enfoque principal seguido tiene que estar, en el título tiene que estar tu enfermedad principal, lo que tú has encontrado, versus reporte de caso. ¿Ves acá que diga ello? First case of 2019 novel coronavirus in the United States. ¿Te dicen como que serie de caso en sí? ¿O te dice case report? No, ¿verdad? Pero te dice el primer caso, como por ahí que puedes ahí tomarlo y darte cuenta, oye, mira, este es un reporte de caso, ¿no? Ahí como que lo dejamos como en pregunta. Ahora, las palabras clave, te dice que tiene que haber de 2 a 5 palabras claves que identifiquen los diagnósticos o intervenciones, incluyendo la palabra reporte de caso. En este artículo, lamentablemente, no ponían palabras claves, no había keywords, entonces en esa parte no lo cumplen. Luego en el resumen te dice, la introducción, ¿por qué se ha hecho este reporte de caso? ¿En qué es único? ¿Qué es lo que está investigando? ¿Qué es lo nuevo que me está presentando? Y acá te dicen, ¿no? Mira, ¿sabe qué, doctora? Se está presentando un brote de una enfermedad llamada nuevo coronavirus que ha empezado en China.
y que se ha diseminado rápidamente con casos ahora confirmados en muchos países. Y acá te dice, reportamos el primer caso de la infección de COVID-2019 en los Estados Unidos. También te dice, hay síntomas principales, entonces sí cumple esa parte. Hay síntomas principales y o hallazgos clínicos importantes. Y acá tú ves, ¿no? Te dice, se describe la identificación, el diagnóstico, el desarrollo clínico, el manejo de este caso, incluyendo los síntomas moderados del paciente y su presentación con la progresión hacia neumonía al día 9 de la enfermedad. Entonces sí te presentan los síntomas principales en la introducción. También te dice los principales diagnósticos, intervenciones, te menciona los principales diagnósticos, intervenciones terapéuticas y resultados. Y aquí es donde te dice, ¿no? Los principales diagnósticos, claro que sí. Te dan las intervenciones terapéuticas, claro que sí. En donde te mencionan que hay una importancia en la coordinación entre los clínicos y las autoridades de la salud pública. Y también te da esta conclusión, ¿verdad? En el cual se necesita una información rápida para evitar la diseminación de este problema. Entonces, ¿por qué es importante este reporte de caso? Porque en el 2019 nadie sabía lo que estaba haciendo. Técnicamente era una enfermedad nueva. Entonces, todos tratábamos de generar nueva evidencia sobre esta enfermedad. Entonces, acá es donde que sale este reporte de caso mostrándote y diciéndote, ¿sabes qué, doctora? Este es un caso que está describiendo el desarrollo de este nuevo coronavirus en los Estados Unidos, describiendo el primer caso que llegó con esta enfermedad a Estados Unidos. Y luego también te dice, la introducción. Hay la guía que te dice, ¿sabe qué, doctora? En la introducción tiene que haber 1 o 2 párrafos resumiendo porque este caso es único. Y ahí te menciona, este caso es único porque justamente era una enfermedad emergente, ¿ya? Y era incluso una enfermedad no vista antes y que ya se estaba transformando en epidemia. También te dice, hay información del paciente, la información del paciente está desidentificada, es decir, ¿hay alguna forma en la cual tú puedas identificar a este paciente? Y pues no, te dice acá, no solamente que este es un señor de 35 años que se presentó a la urgencia en una clínica en Washington, y ya. ¿Te dice los motivos de consulta y los síntomas principales de tu paciente? Claro que sí. Te dice que él vino por 4 días de historias de fiebre y de tos y que se evaluó en la clínica y este paciente estaba con una mascarilla en la sala de espera. Te dice los antecedentes médicos, también te dice los antecedentes médicos que tenía hipertrigliceridemia, pero aparte de eso no tenía nada más y tampoco era fumador. Y te dice también intervenciones previas con sus resultados, pues no te menciona esa parte, ¿ya? Hallazgos clínicos. Te dice la descripción del examen físico y significativo. Acá vas a ver que te menciona, ¿no? En el examen físico se reveló que había una temperatura de tal, te describe las funciones vitales y también te describe el examen físico. Entonces sí cumple. La línea de tiempo. Te da una información histórica y actual de este episodio de atención organizada en una línea de tiempo. Claro que sí. Acá está, desde el momento en el que el paciente viajó a China, estuvo en su trabajo y en cuanto llegó a la urgencia médica de su hospital en Washington. Y también cómo fue la evolución de la enfermedad durante sus 11 días de estancia hospitalaria. También te mencionan las pruebas diagnósticas. ¿Qué pruebas diagnósticas se hicieron? Se hizo algunas pruebas como una evaluación del examen físico, se hizo alguna prueba, por ejemplo, alguna prueba laboratorial. ¿Qué pruebas se hicieron? Y acá te dice, ¿no? Se hizo una amplificación rápida de ácidos nucleicos para influenza y también se hizo una evaluación, un hisopado de esofaringio para detectar patógenos virales. Y también te evaluaron también de virus de COVID-19. También había desafíos diagnósticos, ¿verdad? En este caso no te mencionaron estos desafíos diagnósticos en términos de que querían descartar otro tipo de enfermedad. Si era influenza, si era, por ejemplo, si era para influenza, si era el virus, sistema respiratorio, si era rinovirus, adenovirus, todos los tipos de enfermedades virales respiratorias los querían descartar. Y sí, te mencionaron que cada una de ellas fueron descartadas. Y luego también te menciona que se hizo un hisopado orofaringio y nasofaringio en el cual se evaluó a través de PCR, de un ensayo de PCR, COVID-19 y fue justamente este resultado positivo. Te menciona pronóstico, específicamente acá no te menciona pronóstico porque más que todo el interés era describir qué era lo que estaba pasando.
En intervención terapéutica, te dice tipos de intervención terapéutica, farmacológica, quirúrgica y preventiva. Acá tú ves de que a este paciente le dan terapia antipirética de paracetamol y también de ibuprofeno, y también le dieron bueno, no sé bien ese nombre, y también le evaluaron, por ejemplo, le pusieron suero salino y fue hospitalizado. También te menciona la administración de la dosis, te menciona específicamente la dosis, te menciona si tuvo un cambio en la intervención terapéutica. Acá no te menciona específicamente ello, ¿ya? En el seguimiento y los desenlaces, te mencionan los resultados clínicos y evaluados por el paciente si están disponibles. Acá en este estudio lo que hicieron fue presentar un cuadro en donde se mencionó por cada día de hospitalización cómo iba cambiando los valores laboratoriales de tu paciente. Y vas viendo cómo, por ejemplo, pasó de una leucocitosis, de una leucopenia, no está normal, pasó de una leucopenia a tener leucocitos en valores normales, ¿ya? Entonces también te mencionó resultados importantes de seguimiento de otras pruebas, no. Te mencionó adherencia a la intervención y tolerabilidad. En este caso no aplicaba porque este paciente tenía una enfermedad aguda y estaba hospitalizado. Entonces, obviamente no íbamos a determinar la intervención. Te mencionó eventos adversos imprevistos, no necesariamente te lo mencionó. Y justamente sí podría haberse visto acá un evento adverso, por ejemplo, en el momento en el cual dejó de ser una enfermedad COVID-19 leve al pasarse quizás a una enfermedad COVID-19 severa, en el cual haya tenido que usar respirador o haya tenido que hacer ventilador, perdón, o ya haya tenido que ser intubado, ¿ya? Pero eso no pasó en este paciente. La discusión. Hubo una discusión científica de las fortalezas y limitaciones asociadas a este caso, claro que sí, se hizo una evaluación específica de cómo la salud pública tenía que interactuar con la parte clínica para determinar el seguimiento del caso índice y de todos los casos alrededor de este paciente. Y sí, se discutió eso y también se discutió cómo se desarrollaba la enfermedad en este paciente. ¿Se hizo la discusión por literatura médica relevante? Claro que sí. Acá vemos que hay muchas referencias con ello y hay mucha evaluación de varias ideas. ¿Hay fundamento científico para cualquier conclusión? Como era una enfermedad nueva, probablemente hayan tenido que poner que eso estaba para investigarse y que otros estudios ayuden a determinar ciertamente cómo era la realidad de esta enfermedad. Y las principales lecciones de este caso también estaban presentes, en el cual también te mencionan, ¿no? Finalmente, para reportar, tenemos que mencionar la necesidad de determinar la historia natural de la enfermedad, la presentación clínica, la patogenia y la duración de la contaminación viral o el contagio viral de esta enfermedad. Entonces, y que esto tiene que ser tanto evaluado a través de un manejo clínico y también evaluado a través de una evaluación de salud pública. Se mencionó la perspectiva del paciente. En este caso no se llegó a mencionar la perspectiva del paciente, no mencionan específicamente como que el paciente en el día 6 se encontraba cansado, no mencionan ello. El consentimiento informado, debido a que el paciente estaba hospitalizado, pues sí se llegó a presentar el consentimiento informado para que se haga la publicación de este caso. Entonces, ya vamos con los ensayos clínicos, con los reportes de casos. Entonces, imagínate en el momento del COVID, ¿no? Hay un montón de reportes de casos y tú estás ahí viendo A, B, C, varios reportes de casos de enfermedad de COVID en pacientes con enfermedad cardíaca, COVID en pacientes con enfermedad con diabetes, COVID en adultos mayores, etcétera. Y de pronto, como viste, conforme fue pasando la enfermedad, fueron aumentando los casos. Ya no solamente era a nivel de un continente, sino era la enfermedad era a nivel de distintos países. Y ahí se llegaba también a determinar que ya era una pandemia. Entonces, si hay más casos, y todavía no sabemos mucho de la enfermedad, ¿qué tipo de estudio podría venir? ¿Está tu teoría? ¿Qué? Es un estudio que te va a llegar a reflejar qué es lo que está pasando, cuánta gente está teniendo esta enfermedad. Te va a llegar a también determinar, dar unas nociones acerca de los factores de riesgo para el desarrollo de esa enfermedad, ¿ya? Y es un estudio muy, muy barato. Entonces vamos ahora con los estudios transversales. Tú ya sabes que los estudios transversales es una medición en un solo tiempo, ¿verdad? La famosa foto, screenshot, en el cual tú estás evaluando el desenlace con tu exposición, ¿verdad?
Estás viendo a tu paciente que tiene diabetes y también estás viendo a tu paciente que consume altos contenidos de grasas todos los días, ¿verdad? Tu paciente obeso, ¿ya? Entonces, te ayuda a determinar qué, la prevalencia y los factores asociados. Eso es fijo. ¿Cómo veo la prevalencia? A través de qué? De RP, ¿verdad? El Prevalence Rate. De ahí también, ¿cuáles son las ventajas que tiene este estudio? Es que justamente va a ser un estudio barato, te va a ayudar a determinar cómo está esta variable de interés, este evento de interés, qué tan frecuente es este evento de interés en tu población. Dentro de unas limitaciones está justamente que tú puedes evaluar causalidad con esto. ¿Puedes evaluar causalidad con un estudio transversal? No, ¿te acuerdas que habíamos dicho que era con ECAS? Con ECAS aleatorizados, entonces no vamos a poder evaluar causalidad. Y también puede haber también asociaciones estadísticamente significativas que probablemente nos va a dar como nociones. Es decir, si acá tú ves que hay cuando tú haces tu análisis estadístico, ves que el RP o los valores que has encontrado hay asociaciones estadísticamente significativas, nos da una idea de que esas variables que tú estás viendo asociadas las podemos llevar o a evaluar y confirmar con estudios un poco mayores, por ejemplo con estudios de caso control, con un estudio de cohorte o incluso con un ensayo clínico, de tal forma que el estudio transversal nos ayuda a dar una idea de los futuros, de los probables factores de riesgo de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las fortalezas de esta enfermedad? Nos proveen evidencia de asociación estadística válida para variables inalterables. Por ejemplo, como era un screenshot, lo que estábamos haciendo cuando hacíamos un estudio transversal, hay algunas variables que van a ser inmutables, ¿verdad? Con el término de sexo, pues o eres mujer o eres varón, no estamos hablando de género, por si acaso estamos hablando de sexo. Entonces, también la raza no se va a cambiar, el grupo sanguíneo no se va a cambiar, ¿verdad? Entonces hay como que sí puedes presenciarte o darte evidencia válida en esas variables inmutables. También hay un control en la selección de los sujetos y las mediciones. No tienes que esperar para que el evento de interés se desarrolle, sino que netamente estás viendo y tomando la foto de manera inmediata. Permite estudiar no solamente un desenlace, sino también puedes estudiar varios desenlaces. Si es que la edad se asoció con el desarrollo de hipertensión, si es que el consumo de grasa se asoció con el desarrollo de hipertensión, o si es que, por ejemplo, el consumo de alcohol se desarrolló con la presencia de diabetes, etc. No existe pérdidas de seguimiento porque netamente lo que estás haciendo no estás siguiendo a un paciente, no estás haciendo una evaluación prospectiva, lo que estás haciendo es netamente tomar la foto. Entonces, a través de esa foto no estás perdiendo seguimiento. No son rápidos económicos y constituyen justamente el primer paso para desarrollar estudios posteriores, ¿no? Lo que te mencioné, la cohorte, el caso control, el ensayo clínico, metaanálisis, etc. Limitaciones: no nos va a poder establecer una secuencia de acontecimientos, o sea, no nos vamos a poder mencionar de que el evento, de que tal evento ayudó a que se desarrolle mi evento de interés. No, ¿por qué? Porque netamente estamos tomando una foto. No son útiles para estudiar enfermedades raras o eventos de interés raros, porque netamente para ellos sería mucho mejor un reporte de casos, una serie de casos, ¿ya? También no se permite establecer una relación causal, ya habíamos visto por qué. No permite establecer incidencia ni riesgo relativo, porque eso justamente lo vemos en qué tipo de estudio. Cohorte, ¿no? Incidencia lo veías en cohorte. Y presenta potenciales sesgos: la selección de la muestra, el sesgo de memoria, el sesgo de selección, etc. Y el sesgo de información también. Entonces, vamos a ver este estudio que justamente se preguntaron lo mismo, ¿no? Yo ya sé cómo es la enfermedad, yo ya tengo la idea de los factores de riesgo, porque he visto varios series de casos y varios reportes de casos. Entonces, vamos a ver cuál es la realidad del Perú. Y es ahí donde este grupo de investigadores desarrollaron este estudio. La prevalencia de COVID-19 en la costa norte del Perú, un estudio transversal después de la primera ola de COVID-19, ¿ya? Y justamente es acá donde vas a poder ver los famosos RP, que serían los Prevalence Ratio, donde que justamente como es un cociente vas a evaluar la prevalencia en los expuestos versus la prevalencia en los no expuestos.
Y tienes que recordar, como es un cociente, 1 es una asociación, mayor de 1 es una asociación positiva, o sea, mayor prevalencia en expuestos, y menor de 1 es una prevalencia, una asociación negativa protectora. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque justamente acá tú vas a ver diversos estudios y, por ejemplo, en habitaciones por persona, tú vas a ver que hay un PR mayor de 1 y te va a decir de que, pero no hay una asociación estadísticamente significativa y te va a decir no hay una diferencia significativa en la seroprevalencia según el hacinamiento medido por cuartos por persona y lo mismo en agua. Entonces, ¿por qué me importan los estudios transversales? Doctora, yo ya vi que estos estudios transversales pueden llegar, son una forma en la cual yo inicio a desarrollar mis estudios sobre una enfermedad. Sin embargo, también me ha dicho de que estos estudios van a estar expuestos a sesgos. Los sesgos que habíamos visto la semana pasada. Los sesgos, por ejemplo, antepasada, los sesgos de selección, el sesgo de sesgo de selección, el sesgo de información, sesgo de memoria, etc. Entonces, ¿qué tan bien hecho está un estudio? ¿Cuál es la calidad de este estudio transversal? Entonces, esto es importante cuando vayas quizás a desarrollar revisiones sistemáticas y tienes que evaluar calidad de estudios. Entonces, acá es donde vas a tener que ver esta escala que sería el famoso Newcastle-Ottawa adaptado para estudios transversales. Entonces, esta escala se va a consistir en 3 categorías y sus ítems que va a variar de acuerdo al tipo de estudio. Esta escala es netamente hecha para casos cohorte y para estudios cohorte y para estudios caso control. Sin embargo, debido a que hay mucha presencia de revisiones sistemáticas que evalúan estudios transversales, se realiza una adaptación para que esta escala se adapte para analizar estudios transversales, ¿ya? Entonces, por cada pregunta el estudio va a tener 1 o 2 estrellas, con un máximo de 9 estrellas. Por ejemplo, en la categoría para los estudios transversales va a haber 3 categorías. Va a haber selección, que son 4 preguntas, que va a ser hasta 4 estrellas. Luego va a ser comparabilidad, que es una pregunta, que son 2 estrellas. Y también desenlace, que va a ser hasta 3 preguntas, que son 3 estrellas. La interpretación, más que todo, es esta. Muy buenos estudios, 9 a 10 puntos. Buenos estudios, 7 a 8 puntos. Insatisfactorios, 5 a 6 puntos. Y insatisfactorios, 0 a 4 puntos. ¿Con esto qué quiere decir? Esta es una escala que te permite evaluar la calidad de tu estudio, ¿ya? Con ello, cuando tú leas, cuando estés en tu residentado y te digan, ya, tráeme un estudio transversal de la nueva pandemia que ha ocurrido, pandemia del CAS-dengue. Entonces vienes y de pronto tú estás haciendo tu residentado de infectología. Agarras este estudio, lo evalúas y quieres decir, ¿sabes qué? Este estudio me parece bueno, pero quiero evaluar cómo es la calidad de este estudio, qué tan buena calidad, qué tan bien hecho fue realizado este estudio. Y es ahí donde tú utilizas esta escala, que sería el Newcastle-Ottawa. Y vamos con ello. Acá te dice, representatividad de la muestra. Te dice la representatividad de la población objetivo, en el cual todos los sujetos se evaluaron a través de un muestreo aleatorio. O sea, ¿te acuerdas que cuando hacías un muestreo aleatorio, tú podías extrapolar esos resultados a otras poblaciones? Sin embargo, cuando tú hacías un muestreo no probabilístico, lo que pasaba era que tú no podías extrapolar tus resultados a otras poblaciones, ¿verdad? Que netamente, cuando hacías un muestreo no probabilístico, los resultados que ibas a tener iba a ser a la población que tú estabas estudiando. Entonces, si yo estoy evaluando a todos mis pacientes que tienen diabetes del Hospital Santa Rosa, pues netamente, y hago un muestreo por bola de nieve o por conveniencia, pues lo único que voy a tener, o los resultados que voy a tener no van a poderse inferir para otras poblaciones y netamente mis resultados van a demostrar la realidad de mi Hospital Santa Rosa en el servicio de endocrinología, ¿verdad? Ya. Pero si yo hago un estudio, por ejemplo, con muestreo aleatorio, ¿ya? Un muestreo aleatorio, pues esos resultados que yo tenga, sí lo puedo extrapolar a otras poblaciones, ¿ok? En este caso, como tú verás, la representatividad de la muestra se puede ver de varias formas. Hay una estrellita si es que es un muestreo aleatorio. Si es que es representativa, si es que tu muestra es representativa de lo que tú quieres estudiar, hay una estrellita. Y si es que es una muestra por conveniencia, no hay estrellitas. Y si no hay descripción de cómo se seleccionaron los sujetos, tampoco hay estrellitas, ¿ya? Así que recuerda tus estrellitas. Entonces, en este caso, lo que tú estás viendo es que para este estudio de COVID, lo que se llegó a ver fue que se llegó a hacer un muestreo aleatorio sistemático, ¿ya? Entonces, donde se utilizó
un dado para seleccionar la primera vivienda al azar. Entonces, en este caso, se hizo un muestreo aleatorio sistemático, con lo cual ya tu estudio tiene, ¿qué? Una estrellita, ¿verdad? Entonces, luego vamos por el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, ¿te acuerdas que para sacar el tamaño de la muestra tenías que calcular tu prevalencia de otro estudio y también tenías que calcular la potencia estética que querías? Era una fórmula, ¿verdad? Ya, esa fórmula lo hacía porque se me daba la gana. No, ¿verdad? Era el número necesario que yo necesitaba para poder llegar a, para que mi muestra tenga una potencia adecuada y para no tener tantos errores, por ejemplo, error tipo 1, si no me equivoco. Entonces, lo que tienes que hacer acá es ver si es que el tamaño de la muestra se hizo evaluándose un tamaño muestral, si es que se realizó una fórmula de evaluación de tamaño de muestra. Y en este caso, como menciona acá, te dice, en una población de 5.000 habitantes, se encontró que la población era mestiza y se evaluó prácticamente a la comunidad de esa región, a todas las participantes de la comunidad de Puerto Pizarro, ¿ya? De acuerdo a los valores del INEI, pero en ningún momento se llegó a determinar exactamente un tamaño de muestra, solamente fueron y recolectaron datos de toda esa población. Entonces, en este caso, lo que vas a llegar a ver es que no se proporciona información, no netamente te han proporcionado información de cómo se realizó el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué dice? No se proporciona información, ¿ya? En la selección, te mencionan que en algún momento había personas que no habían respondido las encuestas que habías usado, porque usualmente cuando tú haces un estudio transversal vas a hacer esas encuestas. En este caso, se toma como punto de corte para ello, que si es que hay más de un 80%, si tienes menos de un 80% de personas que hayan contestado a tu estudio, en todo caso vas a darte cuenta que el reclutamiento fue insatisfactorio. En este caso te menciona, ¿no?, que se invitó a participar 1.916 personas mayores de 2 años y que hubo una respuesta de 72.5%, porque estos participantes fueron los que firmaron el consentimiento informado y los que podían entrar a tu estudio. Entonces, netamente no va a tener tu estrellita porque el reclutamiento fue insatisfactorio, no se llegó a completar el punto de corte del 80%. También te dice, la determinación de la exposición del factor de riesgo. Si es que hay registros, si es que tú mediste el factor de riesgo, o en este caso la exposición, en este caso la... Chicos, mis disculpas, 5 minutitos me dan para los de cuidados paliativos, por favor. 5 minutitos, ¿ya? Por favor, ya acabo, gracias. Entonces, te van a decir de que cómo mediste COVID-19, si es que fue con registros clínicos, hospitalarios, vacunación, cuál fue la forma específica en la cual mediste esta enfermedad. Y acá te menciona que la cero prevalencia se llegó a evaluar con un resultado positivo para inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Entonces sí se hizo unos registros clínicos o sí se hubo una forma en la cual se realizó una medida exacta de esta patología. Entonces daría 2 estrellitas. ¿Combina recuerdo personal? No, porque netamente tú estás viendo si es que tu paciente tiene COVID-19 o no con la prueba. Chicos, ya combinamos. 2 minutitos, dame y ya acabamos, ¿ya? Por favor. Entonces, no combinas el recuerdo de tu paciente, sino netamente estás viendo cómo le evaluaron, estás viendo las pruebas de laboratorio. Acá sería 2 estrellitas. Dice comparabilidad. Se hizo, es donde te evalúan la comparabilidad entre grupos en un diseño o análisis, y acá es justamente donde evalúas los factores de confusión. Concéntrate, ya te vas, por favor. Entonces evalúas los factores de confusión. En este caso, ¿te acuerdas que habíamos dicho que iba a haber análisis crudo o análisis ajustado en la clase de variables confusoras o de sesgo de confusión? En donde acá te dice, ¿no? Se usó modelos lineales generalizados familiares binomiales con una función de enlace logarítmica mientras controlábamos o ajustábamos variables como edad y género en los participantes. Entonces, sí se realizó ajustes en el modelo. Entonces sí, netamente se ajustaron datos por predictores relevantes como edad, sexo, desde la exposición. Entonces teníamos 2 estrellitas. Entre los resultados, te dicen, la evaluación independiente, si es que se evaluaron de manera independiente y ciega con métodos validados por laboratorio, sí se realizó una prueba, que fue esta, ¿no?, la de inmunoglobulina G y inmunoglobulina E, para determinar si es que el paciente tenía COVID o no. La evaluación no ciega, fue independiente y ciega, no fue, pero sí fue no ciega con métodos validados, ¿ya?
La prueba estadística se describe de manera apropiada y clara y también se reportan las medidas de asociación con intervalos de confianza y valores P. En este caso sí, te menciona que el valor P es de menos de 0.5, que la prueba, que su intervalo de confianza es de 95% y también te dice que la sensibilidad es de 99% y especificidad de 98% de las pruebas. Entonces ahí tenía su estrellita. Entonces la puntuación global sería en este caso 3 puntos de 3 de 5 en la selección, 2 de 2 en la comparabilidad y en el resultado tendría 3 estrellitas. Por lo tanto, este estudio tendría unas 8 estrellitas de 10, en el cual sería, por ejemplo, un muy buen estudio, ¿verdad? Un buen estudio. Entonces sería la puntuación global. Entonces la evaluación de la calidad de tu estudio, como en lo que se le toma, sería que este estudio de acá es un buen estudio con una buena calidad. Y así lo reportas, ¿ya? Y para culminar, vamos con que hay varias herramientas para evaluar estudios transversales, por ejemplo. Para si es que tú quieres evaluar el reporte, o sea, cómo escribes, cómo redactas tu estudio transversal, tu estudio corte o tu estudio caso control, utilizas Strobe. También puedes utilizar otras herramientas de validez o de calidad de estos estudios, como por ejemplo la herramienta de JBI o también la herramienta de Casper. Entonces, estas herramientas también son para evaluar la calidad. Esta de acá de Strobe es para evaluar más que todo la calidad de reporte de tu estudio observacional. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias.